Ya después de tener claro cómo funcionan las mangas, las cabezas de manga y todo lo que tiene que ver con prendas casuales o con el común denominador de lo que vamos a ir trabajando, vamos a empezar a hablar como tal de la manga sastre. Cuando hablamos de una manga sastre debemos tener en cuenta que la característica de la manga sastre es que siempre va a tener la inclinación anatómica del brazo, es decir, que no va a salir completamente recta como nos están saliendo todas las mangas, sino que tiene que ir saliendo con una especie de pinza o una inclinación, la cual va a ir haciendo en este caso, digamos que el comportamiento para que la manga quede lo más anatómico posible al brazo. Debo tener en cuenta que en el manual voy a encontrar diferentes tipos de trazos de manga sastre. Fíjese acá, voy a encontrar unas en masculino, voy a encontrar otras en femenino. Lo importante y lo que debo tener en cuenta es de qué manera y cómo es que funciona para que podamos entender la lógica sin importar el tipo de trazo y poder llegar, digamos que, al mismo resultado. Entonces, lo primero que debemos aclarar en este caso es el manejo de cabezas de manga. Nosotros podríamos venir a trabajar la cabeza de manga como nos lo está indicando la teoría del manual en la parte de femenino, es decir, tomar en este caso el punto de hombro, dividirlo en 6 partes iguales, tomar la quinta parte y desde ahí manejarlo. Sin embargo, ya con lo que explicábamos anteriormente, vamos a tener comportamientos de cabeza de manga diferentes. Recuerde que si estamos buscando que la manga sea lo más anatómico o lo más cercano posible a la estructura del brazo, en este caso que es una manga sastre, podríamos estar utilizando la fórmula que utilizamos para sacar la altura de cabeza de manga formal, con el fin de que la cabeza de manga quede mucho más larga o quede mucho más, digamos que estructurada sobre el cuerpo. Entonces, yo en este caso voy a trabajar tal cual con las mismas explicaciones que trabajamos anteriormente, el mismo plano. Lo único que voy a hacer es que voy a venir y voy a calcar la manga formal o la cabeza de manga formal. Entonces, en este caso, ya tengo aquí calcada mi cabeza o mi manga formal. Vamos a empezar a hacer la explicación de lo que vamos a ir trabajando. Entonces, primero, voy a venir y voy a tomar donde están los puntos, por decirlo así, de mi cabeza de manga para trabajar una manga completamente recta y desde ahí poder empezar a trabajar los planos. Es decir, ya revisamos en el manual para ir comparando de qué manera. Entonces fíjese acá, sale la cabeza de manga donde termina ángulo de 90 grados, donde está la altura de cabeza de manga y desde ahí marco el largo con el que voy a empezar a trabajar. ¿Qué debo tener en cuenta? Cuando nosotros hablamos de cabeza de manga, estoy dejando en este caso, en este aspecto, la manga, por decirlo así, entubada con la que nosotros trabajamos, que depende en este caso del contorno del puño, y la manga recta. Todo este espacio que encuentro, todo este espacio que voy a trabajar, desde donde está la parte recta hasta donde está el puño, que es lo que ya habíamos explicado anteriormente, es lo que debe ir ajustando la manga y es lo que vamos a ir trabajando también como pinzas o como inclinaciones. Entonces, lo primero que voy a empezar a trabajar en este caso es, ya no voy a borrar estos puntos, es simplemente para la explicación, lo voy a trabajar tal cual con el mismo plano principal que me está entregando el manual y vamos a empezar a hacer diferentes tipos de análisis. Importante que siempre tenga claro cuál es su pieza delantera o cuál es su parte delantero y cuál es su parte posterior, que es con lo que vamos a ir trabajando. Entonces, aquí en este punto no me están entregando información de cómo lo voy a ir trabajando más allá del corte, pero es importante resaltar que cuando nosotros trabajamos una manga sastre, por lo general, lo que va dando esa forma anatómica, en este caso es la pinza, y la separación de una cimera o de una hoja ancha y de una bajera o una hoja angosta. Si lo remitimos a este punto, estamos diciendo que tenemos delantero, posterior y que vamos a tener una especie de cortes donde vamos a trasladar del posterior hacia el delantero, del delantero hacia el posterior para poder tener la división con la que vamos a ir trabajando. Entonces, ¿de qué manera voy a ir trabajando esta división? Más adelante, insisto, en diferentes tipos de teorías del manual voy a encontrar ejemplos. Fíjese aquí en este caso me está diciendo, tiene su parte del delantero, tiene su parte del posterior,
tome su recorrido, divídalo en dos partes iguales y ahí va a empezar a tener, digamos que las divisiones para poder sacar los cortes. Estos son simplemente puntos de referencia. Ya vamos a ir viendo más adelante que vamos a encontrar diferentes tipos de ejemplos. Fíjese acá. Página 46. Tomaron todo donde está el recorrido de la cabeza de manga, lo dividen en 4 partes o 2 partes iguales para el posterior, 2 partes iguales para el delantero y desde ahí van a empezar a trabajar. Voy a tomar como referencia la que está en la página número 44 porque me está entregando línea de codo. Entonces, lo primero que voy a venir a revisar en este caso es la línea de codo. A medida que vaya avanzando se va a dar cuenta que en el manual hay diferentes formas de poder sacar la línea de codo. Yo la voy a seguir trabajando como la explicábamos en el video anterior, pero, insisto, estos son solamente puntos o medidas de referencia. Entonces, voy a venir y voy a marcar la mitad correspondiente a la parte del delantero, la mitad correspondiente a la parte del posterior. Cosas, referencias a tener en cuenta. Puedo trabajarlo por donde está mi línea de cabeza de manga o puedo trabajarlo por la línea de codo teniendo en cuenta que vamos a encontrar los mismos anchos. Y vengo y escuadro los puntos con los que voy a ir trabajando. ¿Qué debo empezar a revisar o qué debo empezar a tener en cuenta? En este punto lo único que estamos haciendo es diciendo que la manga la vamos a dividir en partes iguales. Entonces voy a venir y voy a cortar la manga para poder tener un poco más clara las referencias con las que vamos a ir trabajando. Entonces recuerde, hasta el momento lo único que hemos hecho es trazar la manga tal cual, la altura de cabeza de manga formal. Lo que hicimos fue identificar la línea de codo, escuadrarla al ángulo de 90 grados y dividir en dos partes iguales la parte del delantero y la parte del posterior. Listo, entonces ya teniendo aquí la manga recortada, vamos a venir a hacer otro ejercicio para que podamos entender un poco más por qué la estamos dividiendo o por qué la estamos trabajando de esta manera. Entonces, esto vamos a ir dándonos cuenta que no siempre la vamos a tener que dividir en 4 partes o en 2 partes iguales, sino que simplemente el ejemplo para que podamos ir trabajando. Entonces, fíjese que si yo doblo esta parte hacia la parte interna de la manga, me voy a encontrar, en este caso, una cimera. No revise las pinzas, sino simplemente la base estructural, una cimera, ¿cierto? Delantero posterior y una bajera que también va a tener parte del delantero y parte del posterior. Voy a venir y voy a marcar acá como punto de referencia mi piquete de hombro para que no vayamos a tener inconvenientes. Si me voy más adelante, voy a encontrar entonces aquí las 4 divisiones que lo que me está diciendo es pase hacia un lado, pase hacia el otro para poder tener una cimera y una bajera. Aquí lo que me está diciendo es pase hacia un lado, pase hacia el otro para poder tener una cimera y una bajera. Entonces fíjese acá, insisto, la forma con la que vamos a ir trabajando. Ya después de tener claro esto, debemos tener en cuenta que en este caso nosotros estamos trabajando en la manga sin ningún tipo de estructura. Voy a decir que esta pieza la voy a cortar, corto por el posterior para pasar al delantero y que esta pieza la voy a pasar hacia el punto del delantero, pero antes voy a venir y voy a tomar como referencia que nosotros teníamos una medida de puño para que la manga saliera ajustada o entubada y que en este caso la estamos trabajando recta. ¿Qué debo tener en cuenta? Si por acá va a ir corte y por acá también va a ir corte para que pueda salir la cimera y la bajera, pues debo venir y ajustar las diferencias o las medidas correspondientes al puño. Quiere decir que ahora no lo voy a trabajar por donde está mi punto posterior y mi punto delantero, sino que es como si la viniera a trasladar a donde van a quedar los nuevos cortes. Entonces, básicamente, aquí tomando la referencia de la manga que habíamos trazado al inicio, lo que vamos a hacer es que tomamos esta pinza o este ajuste, insisto, eso depende es de la medida con la que usted vaya a trabajar el contorno de puño. Yo aquí lo estoy haciendo es tal cual con lo que nos está entregando el manual. Voy a tomar esta medida o esta pinza y la voy a dar tal cual sobre la línea de corte. Puedo venir y decir entonces que mitad hacia un lado
y mitad hacia el otro. Entonces básicamente es como si viniera en este punto, voy a marcarlo acá con curva. Recuerden que entre más suave y entre más, digamos que curvo se trabaje, mucho mejor. Viniera a decir que este punto de acá, con este punto de acá, van a eliminarse o van a hacer el nuevo corte, ¿sí? Fíjese que lo único que estamos haciendo es la pinza que tenía al principio la manga o en principio la manga, pero la estamos trasladando a diferentes puntos. Entonces, repito, lo que estamos diciendo es que este punto de acá ya no va a existir, sino que va a ser el ajuste para que el puño vuelva a quedar otra vez de su medida y que hacia la parte de entonces del delantero voy a tomar la medida y voy a venir a identificar la mitad a un lado y la mitad hacia el otro lado. Y vuelve y juega, entonces vengo y marco con curva. Fíjese que la curva yo la llevo a morir antes de que toque la altura de cabeza de manga, o si no vamos a tener inconvenientes. Porque va a empezar a quitarle recorrido a la cabeza de manga, quiere decir voy a empezar a ajustar mucho más la manga y en este caso no es lo que buscamos. Siempre las curvas las vamos a trabajar desde donde está la línea de cabeza de manga hacia abajo. Y vengo acá y marco la siguiente pinza o curva con la que voy a trabajar. Entonces repito, básicamente lo que estamos diciendo es que este punto de acá ya no existe, sino que vamos a venir a ajustar. ¿Cómo vamos a venir a ajustar? Entonces vengo acá, voy a quitarle la parte del posterior para pasarla al delantero, fíjese acá poderla unir, y corto entonces ya por la pinza, ya no por la línea recta, para poder ajustar en este caso el puño. Separo y vengo entonces y retiro la parte del posterior o la pinza correspondiente a lo que voy a pasar hacia el delantero. Entonces retiré la pinza, vuelve y juega, fíjese acá lo que acabamos de hacer, retiré la pinza para que el puño vuelva a quedar otra vez ajustado y voy a venir y lo voy a pasar entonces hacia la parte del delantero. Entonces en este punto lo único que hice fue pasar mi parte posterior hacia el delantero para poder tener en este caso la división con la que vamos a ir trabajando. Y fíjense aquí lo que voy a venir a trabajar. Voy a venir y voy a eliminar esta otra pinza para poder tener aparte la cimera y aparte la bajera. Sin embargo, podemos tener en cuenta que podemos sacar una sola hoja, por decirlo así, sin el corte o sin la división, para poder tener también una manga sastre. Entonces fíjese acá que es como si estuviera viniendo a trasladar este punto con el que voy a venir a trabajar o con el que voy a venir a unir delantero y posterior. Sin embargo, aquí que estamos trabajando a la ancha, a la angosta, ya tengo aparte mi bajera, voy a venir y voy a trabajar entonces con mi cimera. Puntos de referencia o qué debo tener en cuenta en este punto. Entonces fíjese acá, voy a venir y voy a unir por donde está el punto del codo, ¿sí? Y vamos a venir a trabajar en este caso o en este punto pinza. ¿De qué manera? Esto es simplemente para que usted logre identificar en este caso la cimera y la bajera, pero tenga en cuenta que todavía no estamos dando la inclinación, o sea, en este punto sigue siendo la misma manga que trabajamos al inicio, solamente que tenemos el ajuste por puño. Si nosotros vamos a venir a trabajar en este caso, ya la inclinación o la pinza hacia la parte, digamos que del codo o con el giro que va a tener en este caso la cimera y la bajera, ¿de qué manera lo vamos a trabajar? Entonces, voy a pegar esto otra vez, teniendo en cuenta que tenemos en este caso bajera o cimera, ¿cierto? Entonces, cimera. ¿Por qué? Porque es la parte que va hacia arriba, bajera porque es la parte que va hacia abajo. Tenga en cuenta que estos cortes que nosotros trabajamos pueden quedar más anchos, más angostos. Esto es simplemente un ejemplo, ¿listo? Y esta va a ser la bajera. Entonces voy a volver a unirlo en otro papel para que podamos ir viendo los ejemplos con los que vamos a ir trabajando. Listo, entonces en este punto, ya teniendo claro que todo esto no va, ¿sí? Vamos a venir y vamos a trabajar la pinza por codo, que es la que me va a ir dando la forma, en este caso, de la manga. Es decir, la inclinación,
el ángulo para que me quede la forma o la estructura del brazo. ¿Cómo lo voy a venir a trabajar? Voy a venir entonces por línea de codo, fíjese que siempre hacia la parte del posterior, que es donde va a quedar el ángulo, y voy a venir abriendo hasta donde está el punto con el que voy a trabajar y voy a venir a darle pinza, en este caso, a nuestra manga. Entonces voy a tomar un papel adicional y voy a seguir haciendo el ejercicio. Listo, entonces fíjese aquí que lo único que voy a venir a hacer es trazarle una pinza donde está la línea del codo. ¿Qué debo tener en cuenta? El hilo de tela, el punto de hombro siempre va a ser el mismo. Entonces voy a trazar aquí una línea recta para poder aplomar el hilo de tela o el eje central con el que empecé a trabajar. ¿De dónde? De mi cabeza de manga hacia arriba. Voy a unir para que no haya inconvenientes. Insisto, esta es, digamos que la forma más sencilla para lograr entender cómo funciona la sastre para ya luego empezar a trabajar sobre plano con las diferentes teorías que vamos a ir encontrando. Es decir, cada una de esas teorías me van a llevar al mismo punto, pero en este caso lo que estamos haciendo es entendiendo un poco más cómo funciona. Entonces fíjese acá, ya alineé, tengo otra vez mi hilo de tela y voy a venir y voy a trabajar la pinza con la que voy a trabajar. Por lo general, debo tener en cuenta que la pinza que voy a trabajar en codo no tiene una medida específica. Sin embargo, entre más yo le abra, pues más inclinada va a quedar, es decir, me va a quedar casi que como para salir a correr o para alzar bebés o alzar niños o no sé, me va a quedar con una inclinación muy forzada hacia la base anatómica del brazo, por lo general. Por lo general, digo por lo general porque no es que sea una regla, se trabaja con pinza de 3 centímetros. Entonces vengo y marco. Se le puede dar menos medida o le puede dar más medida y desde ahí marco los 3 centímetros con los que voy a trabajar. ¿Qué deben tener en cuenta? Estoy trabajando a mitad de escala, por eso estoy marcando una medida diferente. Y desde ahí entonces ya venimos y unimos la parte inferior de la manga. Repito, esta pinza que acabo de marcar por codo no tiene una medida. Usted puede darle la medida que usted quiera, pero entre más usted le dé, pues mayor va a ser la inclinación, ¿cierto? Entre menos le dé, digamos que aquí lo que estamos buscando es que tenga la inclinación anatómica del brazo. Así que se sugiere trabajar con 3 centímetros. Vengo y coloco y vengo y uno a donde me están quedando en este caso los 3 centímetros. Quiere decir que ahora mi manga va a ir quedando por todo este espacio. ¿Qué debo tener en cuenta? Fíjese aquí ya la inclinación con la que estamos trabajando. Estos 3 o esta medida que estoy ampliando por codo, se los debo venir a eliminar, en este caso por largo, para que me quede recuperada la medida o el largo de la manga. Y viene y une donde está el punto, en este caso de bajera, de bajera con el que estamos trabajando. Recomendaciones, recuerde que este punto de acá, es decir, este punto de la bajera, se va a venir a unir con este punto de la cimera, así que deben tener la misma medida. Entonces yo en este caso estos mismos 3 centímetros se los estoy eliminando por puño, pero debo tener en cuenta que esta medida que tengo debe ser la misma con la que estoy trabajando en este punto. Y aquí entonces voy a reteñir, ya puedo decir que tengo mi cimera y mi bajera, parte delantera y parte posterior. Listo, entonces hasta el momento lo único que hemos hecho es entender un poco cómo funciona la cimera, cómo funciona la bajera. Sin embargo, esto es simplemente un ejercicio práctico. Vamos a empezar a revisar de qué manera. ¿Qué debo tener en cuenta? Ya en este punto tengo diferenciadas las piezas, pero este tipo de manga por lo general es para poder eliminar este corte de acá como lo hicimos al inicio y poder tener una sola pieza, por decirlo así, unida. Entonces vengo acá, verifico para que no vaya a tener inconvenientes y fíjense que es para tener ya no una sastre que va a tener cimera y bajera, sino para tener una manga, en este caso, tipo sastre, que va a tener la misma curva, inclinación y demás, pero que me va a salir en una sola hoja, ¿sí? O sobre una sola pieza. Entonces fíjese acá, es como si viniera a unir esta pieza con esta,
aquí me va a quedar el punto exacto del puño, ¿sí? Pero la única diferencia es que no voy a sacar aparte la cimera y aparte la bajera, sino que voy a sacar una sola hoja. Esto es un tipo sastre, o sea, todo lo que acabamos de hacer es para poder entender cómo funciona la manga sastre y qué ejercicios vamos a ir trabajando. Pero yo podría venir a sacar aquí la manga con una sola hoja, insisto, para poder identificar en este caso las inclinaciones que va a tener una manga sastre. Es decir, que en este caso tenemos una manga tipo sastre de una sola hoja. Pero tenemos claro cómo funciona bajera y cómo funciona cimera. Vamos ahora a hacer otro ejercicio para poder sacar la misma manga, pero ahora sí con cimera y bajera y con diferentes distribuciones. Listo, entonces en este punto, que ya tenemos claro cómo funciona el tema del ajuste, de dónde estoy sacando, lo único que hice fue calcar mi manga formal. No voy a trabajar el puño porque ya sabemos cómo ajustarlo. Voy a venir y voy a marcar tal cual como lo hacíamos en la anterior. Entonces vuelvo y juega, tomo mi punto de cabeza de manga y escuadro hasta tocar la línea de puño. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a venir y voy a recortar para ir haciendo el ejercicio como lo trabajábamos en la manga anterior, que era una tipo sastre con una sola hoja, pero que básicamente era para poder entender las inclinaciones y cómo era que funciona. Entonces en este caso lo único que acabo de hacer es recortar o marcar la manga con la que vamos a ir trabajando y la cabeza de manga. Voy a volver a marcar delantero y posterior para que no vayamos a tener inconvenientes y para que tengamos claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces vengo y digo cuál es mi delantero, cuál es mi posterior y marco mi piquete de hombro, que es el eje central con el que vamos a ir trabajando. Vengo entonces y divido tal cual como en el anterior en dos partes la manga, tomo eje central para medir o para dividir la parte del delantero y la parte del posterior. Fíjense que en este caso estoy aplomando tal cual con la línea de profundidad de sisa para no tener inconvenientes. Y volvemos a tener entonces la perspectiva de lo que es nuestra cimera y de lo que es nuestra bajera. Entonces voy a venir y voy a fijar el eje central para que nos quede siempre alineado sobre el mismo punto. ¿Cuál es el mismo punto? Nuestra línea, en este caso, central o nuestra línea de centro o hombro sobre nuestras líneas laterales. Entonces ya aquí lo único que hice fue venir y unir. Voy a venir a retirar lo que me está sobrando de cinta para poder trabajar en este caso nuestra cimera y nuestra bajera. Entonces vuelvo y juega. Aquí lo único que hemos hecho es trasladar los puntos de referencia. Voy a venir y voy a marcar acá o a resaltar mis líneas, en este caso línea de cabeza de manga. Y recuerden que hablábamos ahorita que podíamos variar medidas y que se pueda trabajar de diferentes formas. Entonces puedo venir acá otra vez este recorrido que me está entregando acá, dividirlo en dos partes iguales para que no me quede una cimera y una bajera como me quedaba anteriormente tan ancha, sino que me quede de una manera más angosta. Vengo acá, divido entonces en dos partes iguales. Vengo acá, divido entonces en dos partes iguales y vuelvo a marcar mi eje central. Esto si quisiera trabajarlo así, ¿no? Porque también entonces podría venir únicamente y marcar la parte del delantero y la parte del posterior, dejarlo por la mitad que estamos trabajando. Simplemente para ir trabajando los ejemplos. Entonces, ¿recuerdan la medida del puño que necesitábamos para que nos quedara? Recuerde que su medida de puño es de 24, así que usted puede venir
y puede ir ajustando también en este punto los 24 centímetros con los que va a trabajar. Es decir, que puede venir y dar la pinza como la estábamos trabajando anteriormente. En este caso, usted puede venir mitad y mitad o simplemente hacia un lado para no tener inconvenientes. Voy a trabajar el delantero por la mitad de la división y voy a trabajar el posterior, fíjese acá, por la mitad que hicimos inicialmente. Entonces en el delantero voy a venir y voy a ajustar. Si quieren marco acá como referencia para poder saber qué tanto es lo que tengo que ajustar. Pero pues insisto, es lo mismo que trabajábamos en la anterior, simplemente que para poder tener una guía. En el posterior debo ajustar cierta medida y en el delantero debo ajustar cierta medida. Recuerde que estos son simplemente puntos de referencia, no quiere decir que sea una obligación. Entonces voy a venir y voy a ajustar por posterior, teniendo en cuenta que voy a eliminar en este punto, quiere decir va a ser la pinza con la que voy a trabajar, y voy a venir y voy a eliminar en el delantero. Profe, ¿cuánto le está corriendo? Recuerde que es tal cual las medidas que ya trabajamos desde la parte del puño o lo que necesito que ajuste. Puedo venir entonces en este punto y marcar la pinza, ¿cierto? O el corte con el que voy a trabajar. Fíjense acá al posterior, esto ya no existe. Y puedo venir acá por el delantero. Recuerde que siempre lo trabajamos hasta donde está la línea de codo, por decirlo así. Perdón, de codo no, sino hasta donde está el punto de línea de sisa o línea de altura de cabeza de manga, perdón. Y digo que entonces este punto de acá ya no existe tampoco, sino que va a salir. Es decir, fíjense que es básicamente lo mismo que hacíamos en el anterior, lo único que estamos haciendo es pinza y pinza, que es por donde vamos a eliminar. Ahora, puntos de referencia. No trabajamos desde el inicio de la línea de codo, entonces voy a venir acá a marcarla desde donde está, tal cual como lo hemos venido trabajando en todas nuestras teorías. ¿Por qué línea de codo? Porque ese es el punto con el que vamos a inclinar, o el punto donde se inclina la manga con la que estemos trabajando. Entonces, si quiere, voy a venir a eliminarle acá el sobrante para que usted no se vaya a perder o a confundir. Fíjese que aquí lo único que estoy haciendo es dividiendo cimera y bajera hasta por debajo de donde está la línea de sisa, perdón, de cabeza de manga, y voy a venir a eliminar entonces la pinza con la que estamos trabajando hacia la parte del delantero. Para que sea más claro el ejercicio, usted no se me vaya a confundir con lo que veníamos trabajando en el anterior. Y aquí lo único que voy a venir a hacer, voy a colocarla acá para que no se nos levante, es que voy a venir y voy a trabajar la pinza que trabajábamos en la anterior. Es decir, vengo y corto por línea de codo, fíjese acá, hasta donde está la parte del delantero, y voy a abrir o voy a dar la amplitud correspondiente a lo que estábamos trabajando o a la pinza que estábamos trabajando. Entonces voy a tomar un pedacito de papel y voy a venir y voy a ampliar las pinzas en este punto correspondientes. Vengo entonces, fijo. ¿Qué debe tener en cuenta? La pinza en este caso es de 3 centímetros. Como lo explicaba en la anterior, no voy a marcar línea guía porque aquí ya tengo la línea guía. Lo único que voy a venir a hacer acá es punto de referencia, marco, fíjese acá los 3 centímetros que me están indicando, siempre es en la parte del posterior, fíjese acá sigo trabajando en la parte del posterior y vengo entonces y coloco hasta donde voy a ampliar. Puedo venir en este punto, entonces visualizo la curva con la que estamos trabajando, la curva con la que vamos a continuar trabajando. Entonces lo único que hice fue venir otra vez y dar la pinza. En la anterior, como estábamos trabajando una sola ala, por decirlo así, o una sola hoja, pues no estábamos trabajando divisiones
aparte, sino que trabajábamos era en una sola, en este punto. Fíjese que sigo trabajando acá mi eje central, tengo acá mi cimera, tengo ahí mi bajera y lo único que estoy dando es la pinza. Voy a venir y voy a unir los puntos de referencia para que no tengamos inconveniente ahorita que ya separemos. Y fíjense que estamos haciendo otro ejercicio diferente, pero en este caso ya para poder tener cimera y bajera. Vuelve y juega, ya aquí teníamos recuperadita la curva con la que vamos a trabajar. Y puntos de referencia o que debo tener en cuenta. En este punto, lo que bajé, ¿cierto? La medida que di de pinza por codo, que recuerden que estamos trabajando 3 centímetros, lo explicábamos en el anterior, es lo mismo que debo venir y recuperar por largo de manga. Vengo entonces, subo los 3 centímetros y desde ahí vengo y marco hasta donde está mi ruedo o mi dobladillo. Entonces fíjense acá, elimino. Y ya en este punto puedo venir entonces y separar para decir que tengo mi cimera y mi bajera. Recuerde siempre verificar medidas. En este caso, estos dos puntos que los tengo sobre la misma, debo venir y verificar que este corte que estoy trabajando en este punto de acá sea el mismo que estoy trabajando en este punto de acá. Si no lo es, simplemente vengo y recupero. Entonces voy a volver a eliminar estos pedazos con los que estamos trabajando. Y ahora sí, voy a venir y voy a separar cimera y bajera. Entonces fíjense acá, ya recupero y voy a venir a verificar o voy a venir a comparar que este recorrido sí sea el mismo. Si no lo es, simplemente vengo, valido la medida y desde ahí vuelvo y trazo la línea de puño con la que estamos trabajando. Esto es para que usted no se complique, que baje, que suba, que corra, que marque, que trace un punto, que trace un ángulo, sino que para que pueda identificar cómo entonces saldría en este caso la cimera y la bajera. Y que identifique que hay diferentes tipos de formas o puntos para llegar, en este caso, a la referencia que estamos trabajando. Entonces, fíjese aquí en el manual, tengo la cimera, fíjese que tiene la misma forma que me está entregando el plano, pero para no, insisto, complicarme, que suba, que corra, que entre, lo único que estoy trabajando es con la base de manga que ya nosotros aprendimos a sacar o trabajamos. Y únicamente cortando y trasladando las pinzas voy a tener el mismo plano, fíjese, que me está entregando. Entonces tengo mi cimera y tengo en este caso la bajera sobre el eje que estamos trabajando. Puntos a tener en cuenta. En este caso el piquete de costado, piquete del delantero. No voy a marcar piquete de codo, sin embargo si quisiera podría venir a marcar los puntos donde se encuentran cada una de las pinzas. Es decir, puedo venir y tomar cada uno de los puntos de referencia que ya marcamos por línea de codo. Y en algunos casos les hacen doble piquete hacia la parte del posterior. Entonces fíjense que ya esta pieza vendría a unirse con esta. Esta pieza vendría a unirse con esta y tendría la forma de la manga. Y si nos damos cuenta, si vamos revisando cada uno de los planos que tiene nuestro manual, vamos a tener el mismo resultado. Fíjese acá.
aquí está invertido, ¿no? Este es el posterior, este es el delantero. Entonces, si imaginamos este es el posterior, este es el delantero, fíjese acá cómo lo estamos trabajando. Viene la pinza, tal cual como me está indicando. Entonces, repito, es diferentes formas de llegar a un mismo punto. Fíjese acá, posterior, delantero. Entonces, tengo el posterior, viene y une con este, y tengo la parte del delantero. Tengo el posterior, tengo la parte del delantero. Si me voy a masculino, es otro tipo de plano, pero si hago este ejercicio, voy a llegar al mismo punto sin necesidad de estar modificando o trasladando inclinaciones. Entonces, fíjese que aquí tengo mi parte del posterior, tengo la curva, mira hasta dónde va, y lo que me está diciendo es que sobre esta viene y coloca la parte del delantero. Fíjese que es, insisto, los mismos resultados. Obviamente van a variar las medidas porque aquí estamos dejando cimera más angosta, más ancha o con diferentes tipos de ejemplos, pero la intención es que usted identifique que desde un solo punto, solamente con cortar, va a poder llegar o va a poder hacer diferentes tipos de ejercicios llegando a el mismo punto.